Hola, ¿qué tal? Buenas tardes compañeros. Ya estamos acá, estamos listos para la transmisión de lo que va a ser la asesoría de química para los chicos de Comipems. Así que bueno, váyanse uniendo compañeros. Vamos a esperar unos segundos en lo que se van uniendo, por favorcito. Así que bueno, voy a cambiarme a lo que sería el Jamboard donde vamos a estar trabajando y iniciaríamos. Me gustaría saber si ustedes en especial no tienen alguna duda en específico que quieran tratar de química. De lo contrario, si no tienen ninguna duda en específico, pues lo que haríamos ahorita es, el día de ayer, por medio del grupo de WhatsApp, les compartí una guía, resumen, de todos los conocimientos que deberíamos de tener en este momento de química. Entonces, bueno, espero que hayan podido checarla un poco, siquiera la parte inicial, y saber si de esa parte les surgió alguna duda en específico. Si no les ha surgido ninguna duda de eso en específico, lo que vamos a hacer entonces es empezar a tratar el tema de química por medio de ejercicios. Como ustedes sabrán, pues ya estamos muy cerca de la etapa de presentar esta evaluación de Comipems y pues no tenemos la holgura para extendernos tanto en tiempo. Entonces lo que haremos pues es abordar los conocimientos súper específicos, muy puntuales que ustedes deben de tener. Eso es lo que haríamos entonces. Ya veo que hay varios que se están uniendo. Por favorcito, si alguien de ustedes tiene una duda puntual de química que quieran tratar, la podemos tratar. De lo contrario, procedo a iniciar con el temario de química, como si ya fuéramos a empezar, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tomar o que saber en química es la definición de qué es química. Es como lo más básico. No es tan común, yo no he visto que sea tan común que se pregunte esto en la evaluación de Comipems, pero bueno, no está de más por si se los pide. Entonces vamos a empezar definiendo qué es química. Bueno, para esto voy a agregar acá una notita adhesiva. Vamos a definir qué es química. ¿Qué es la química? Bueno, lo primero que define a la química, o la primera palabra con la que podemos empezar a definir a la química, es que la química es una ciencia. Ajá, es una ciencia. ¿Y qué estudia esta ciencia? La química tiene ciertos parecidos, ciertas coincidencias con la física. De hecho, se parece mucho en la definición. Pero lo que va a definir qué es química es que la química es la ciencia que estudia la materia y sus cambios. Em, por otra parte, la física, nos podríamos confundir un poquito con el concepto de física, porque física es la ciencia que estudia la materia y su energía. Pero son un poquito distintos, ahí es como lo podemos distinguir. La química es la materia y sus cambios, y la física por otra parte va a ser la materia y su energía. Así que nosotros nos vamos a centrar en el concepto de química. Valdrá la pena saber esta definición muy extracta. ¿Qué es química? Ciencia que estudia la materia y sus cambios. Podemos agregarle un poco más. Eso va a servir como brevario cultural, digamos. No es tan común que se pregunte en el examen, pero vamos a agregar un poquito más. ¿Qué estudia la química de la materia? Sí, sus cambios. ¿Y qué más? Ah, pues también la química estudia la estructura de la materia. La estructura. También estudia la organización. Digamos que esos son los tres campos más amplios de estudio de la química. La materia y sus cambios, su estructura y su organización. Eso es básicamente. Pero lo que es importantísimo que ustedes sepan
¿Qué es química? Es esta primer renglón. Química es la ciencia que estudia la materia y sus cambios. Con eso es suficiente para poder seguir adelante, ¿vale? Entonces generamos esta notita adhesiva y se queda guardada acá. También voy a compartirles este mismo Jamboard por medio de la sección de comentarios. Por si alguien quiere abrirlo y estarlo viendo al mismo tiempo, pues no hay ningún problema, lo puede estar viendo. Nada más dejen copio el enlace y lo comparto con ustedes a través de la sección de comentarios. Ok, ok, vale. Ok, hasta ahorita no hay ninguna duda, ¿verdad? En específico que tengan. Ok, nadie. Ajá, ok, va. Les dejo en este momento el link del Jamboard que estoy ahorita editando. Me parece que ustedes pueden conectarse ahorita en directo y estar viendo lo que estoy escribiendo. Así que pueden tener como esa referencia. Bueno, ya definimos qué es química. Y una parte esencial de esa explicación es que la química, pues lo que va a hacer es estudiar los cambios de la materia. ¿Y qué es un cambio? ¿Cómo podemos empezar a definir esa parte de cambios? Vale, vamos a tratar de explicarlo, ¿vale? Habrán dos tipos de cambios muy grandes que podemos identificar. Un cambio químico y un cambio físico. Los que nos importan en especial a nosotros será el cambio químico. Sin embargo, vamos a ver las dos clasificaciones, cambio químico y cambio físico. Vamos a empezar diciendo que es un cambio físico. Bueno, químico. Físico suele ser más fácil entenderlo. Vamos a usar ese. Vamos a ver si encontramos algún ejemplo en este momento. Ok, no, estos ejemplos no nos sirven. Vamos a ver. Hielo, fusión. Acá está, perfecto. Va. Vamos a poner como ejemplo de un cambio físico esta imagen. ¿Qué es un cambio físico? Un cambio físico es aquel en el que ocurre una modificación de la apariencia de la materia, pero, pero es importante que no existe una alteración de la composición de esa materia. Cambio físico. Entonces, un cambio físico que es una modificación de la apariencia de la materia. Pero, esto es lo importante, pero la composición no se altera. ¿Va? Con esto podemos definir que es un cambio físico. Un cambio físico entonces será ese cambio que existe cuando se altera la apariencia de la materia, pero en esencia la composición sigue siendo la misma. ¿Y por qué ponemos este ejemplo del hielo? El hielo es una de las tantas formas en que se puede presentar el agua de manera natural, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Si bien el agua nosotros la conocemos como algo líquido, algo que fluye, si nosotros la enfriamos, reducimos su temperatura, vamos a ocasionar que se congele y se transforme en hielo. Y aunque cambió en apariencia, a nuestra vista resulta distinto, no ha cambiado nada en composición. Sigue siendo agua, es exactamente la misma. Entonces, ese será lo que distinguirá un cambio físico. El que no se altere la composición de la materia, ¿vale? Los cambios físicos pueden ocurrir de distintas formas. Un momento, voy a ver si no hay ningún comentario extra. Ok, no hay nada hasta ahorita. Bueno, los cambios físicos pueden ocurrir de distintas formas, de distintos vías, distintos caminos. Y estos tipos de cambios van muy relacionados con lo que son los estados de agregación de la materia. Vamos a ver qué son los estados de agregación de la materia. Vamos a buscar de nuevo estados de agregación. La materia.
Ok, ok. Bueno, vamos a usar, yo creo que este esquema nos queda muy bien. Vamos a ver si nos sirve. Ok, sí, sí nos sirve. Los cambios físicos están muy relacionados con los estados de agregación de la materia. ¿Qué es un estado de agregación de la materia? Pues es la forma en la que se presenta una sustancia ante nosotros. Lo más común y los tres estados más comunes de la materia que podemos notar son precisamente estos: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿vale? Son los tres estados que reconocemos normalmente. Por ahí quizá les hablen después que hay un cuarto estado de la materia. Es cierto, existe un cuarto estado de la materia, sin embargo no lo vamos a tocar porque no es algo común, algo que se vea en este examen. Pero sí vamos a ver estos tres estados. El estado sólido, por una parte, es el estado más, digámosle, organizado que puede existir de la materia. ¿Por qué organizado? Imaginen el sólido que ustedes quieren. Imaginen, por ejemplo, un bloque, un cubo de madera. A nuestra simple vista pareciera que es un objeto completamente unido, completamente pegado un lado con otro, que es imposible romper nada más así, separándolo con nuestras manos, ¿no? Resulta imposible hacer eso. Entonces, el estado sólido es el estado en el que las partículas están más fuertemente unidas. Si nosotros pudiéramos ver las partículas de ese estado, veríamos que están así, muy pegadas, muy, muy pegadas, y que las une una fuerza muy grande, que no es fácil romper. Este es el estado sólido. Este estado puede modificarse en las condiciones adecuadas. Un sólido puede pasar a ser un líquido cuando se calienta, por ejemplo, como es el caso del hielo que les estoy poniendo acá. Este hielo es un sólido, pero si nosotros lo calentamos, aumentamos su temperatura, va a ocurrir un proceso de fusión, este que está indicado acá, fusión. Cuando calentamos un sólido se va a fusionar. ¿Y qué quiere decir esto de fusionar? Ah, bueno, pues es que se va a volver líquido y llegaríamos a este estado, al líquido. El estado líquido es un estado en el cual las partículas, si nosotros lo viéramos con un microscopio muy potente, veríamos que las partículas del sólido estaban así. En el líquido van a estar un poquito más libres, con un poco de espacio de movimiento. ¿Esto qué les va a permitir? Les va a dar algunas características, como son que los líquidos pueden fluir. Si tú pones agua en cualquier superficie y la dejas ahí, se va a resbalar. ¿Por qué se va a resbalar? Por esa capacidad de las moléculas, de las partículas, de que al estar un poco separadas tienen libertad de moverse. Entonces esa libertad de moverse les va a dar la capacidad al líquido de fluir. Muy bien, entonces en el sólido las partículas estaban muy muy unidas. En el líquido están un poco más separadas. Pues un líquido cuando se calienta aún más, imaginen ahora, ustedes agarran un pocillito, lo llenan de agua, lo ponen a calentar en la estufa y después de un rato de estarse calentando se va a empezar a evaporar. Es decir, vamos a empezar a ver esa nubecita blanquecita que sube por la ollita y que es un gas. El agua pasó de ser líquido a ser gaseosa. Entonces, un líquido en las condiciones adecuadas, es decir, con temperatura, se va a evaporar y al evaporarse va a formar un gas. ¿El gas qué característica tendrá? Tendrá la característica de que si el sólido estaba muy pegado a sus partículas, el líquido estaban un poquito despegadas, pues en el gas las partículas van a andar una por acá y otra por allá muy lejos. Tienen entonces la capacidad, los gases, de ocupar mucho espacio. Imaginemos, por ejemplo, ¿qué objeto podemos imaginar? Ya sé, una jeringa. Imaginen una jeringa. Ustedes agarran la jeringa, le quitan la tapita, le quitan la aguja, jalan el émbolo y se llena de aire. Ya está lleno de aire. Y aunque pareciera que está completamente lleno, que no hay nada más que quepa ahí, si ustedes agarran, ponen su dedo en la punta de la jeringa y aprietan el émbolo hacia arriba, van a lograr comprimir un buen tanto ese aire, muchísimo, mucho, mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de ese gas era espacio vacío, no había nada allí, ¿vale?
Entonces el gas tendrá esa capacidad de ocupar mucho espacio, pero en realidad sus partículas están muy despegadas una de otra, así que lo podemos comprimir. Ese proceso de agarrar la jeringa y aplastarla es una compresión. Entonces los gases, como están muy separadas sus partículas, se pueden comprimir. Los líquidos, por otra parte, sí están separadas sus partículas, pero no es fácil comprimirlos. Si ustedes hicieran lo mismo con la jeringa, de agarrarla, llenarla de agua y tratar de apretarla y hundirla, no van a poder hacer mucho, porque los líquidos no son fácilmente compresibles. Y los sólidos, por otra parte, pues es completamente imposible comprimirlos a menos que tengamos una máquina muy, muy fuerte. Estas son características de los tres estados de agregación de la materia. Vamos a poner estas características por acá para irlas nombrando. Vamos a poner características. Primero, el sólido. ¿El sólido qué características dijimos que tenía? Que sus moléculas están muy juntas. Por lo tanto, no se puede comprimir. Comprimir. Moléculas están muy juntas y no se pueden comprimir. Perfecto, esa es la primera característica de los sólidos. Va acá arriba. Ahora, característica de los líquidos. ¿Los líquidos qué característica tienen? Sus moléculas. Entendamos que moléculas pueden ser moléculas, partículas, átomos. No importa, eso lo veremos después. Pero hablamos así en grosso modo que sus moléculas están más separadas. Por lo que pueden fluir, que es esa característica que mencionábamos, que el agua si la pones en cualquier superficie va a empezar a fluir. Son muy poco compresibles. Compresibles, no comprensibles, es otra cosa. Entonces, sus moléculas van a estar más separadas, por lo que pueden fluir y son un poco compresibles. Esto de un poco compresibles hay que decir que no es que lo podamos comprimir así muy fácil con nuestra fuerza. Necesitaremos alguna máquina muy, muy potente. Sin embargo, bueno, sí son un poquito compresibles. Y finalmente, características de los gases. Sus moléculas están muy separadas. Y son muy compresibles. Perfecto. Ya tenemos las características más básicas de estos tres estados de la materia. Hablamos entonces, también es importante que esto ustedes lo conozcan, ¿cómo se llama el proceso de que un líquido pase a ser un gas? Se le llama evaporación. ¿Cómo se le llama al proceso que un gas pase a ser un sólido? Se le llama cristalización. ¿Cómo se le llama al proceso que un sólido pase a ser un líquido? Se le llama fusión. ¿Vale? Eso es importantísimo que ustedes lo sepan, porque eso sí es muy común que te lo pregunten en tu examen de Comipems. Así que bueno, eso sí es importantísimo que lo tengan. Déjenme checo los mensajes. Ok, no es nada importante. Y acá. También nada importante. Va. Les recuerdo, chicos, más rápido, que si ya están acá unidos a la transmisión, por favor me dejen en comentario su nombre completo para poder pasarles lista. ¿Vale? Luego de esa aclaración seguimos. Va. Es importante que ustedes sepan estos tres procesos básicos. Líquido a gas, evaporación. Gas a sólido, cristalización. Sólido a líquido, fusión. Casi siempre en todos estos casos vamos a conseguir que un líquido se vuelva gas si aumentamos la temperatura. Que un gas se vuelva sólido si reducimos la temperatura. Que un sólido se vuelva líquido si aumentamos la temperatura. Casi siempre. Dejémoslo por el momento así, no es importante saber más de esto, ¿vale? Pero también es importante que sepan cómo se llaman los procesos contrarios. Ahora, si yo tengo un líquido y lo quiero volver sólido, pues lo voy a solidificar. Solidificar, ¿vale? ¿Y qué es esto de solidificar? Pues será muy probablemente bajar su temperatura para que se vuelva un sólido. Si yo ahora un gas lo quiero volver líquido, ¿cómo sucede cuando un gas como es el vapor de agua que está en las nubes
se condensa y se precipita como agua, bueno, pues será precisamente un proceso de condensación. ¿Y cómo se llamará el proceso de que un sólido se vuelva gas? Pues se le llamará sublimación, ¿vale? Es importante que estos 6 procesos los sepan porque sí es muy común que te lo pregunten en tu examen. Con esta imagen les queda, pues digamos, claro este proceso, ¿vale? Bueno, teniendo estos 3 estados, habiendo puesto las características más básicas, vamos a poner un poco más de características, un poquito más desarrolladas. ¿Qué puede ser que les pregunten? Primera característica de los sólidos. De nuevo vamos con los sólidos. ¿Qué característica tienen los sólidos? Otra característica extra. Bueno, que tienen, tienen un volumen definido. ¿Qué quiere decir esto de que tienen un volumen definido? Que un sólido, no importa si yo lo dejo allí por ahí abandonado, va a seguir teniendo su mismo volumen. No importa si un sólido agarro un botecito y lo lleno de azúcar, no quiere decir que al llenarlo el botecito va a cambiar su volumen, es exactamente el mismo. Entonces el sólido siempre va a tener un volumen definido. Eh, Otra característica que podríamos agregar del sólido, no, yo creo que esa es la necesaria que tienen que saber. Un sólido tiene esta característica, tiene un volumen definido. Ahora, otra característica más que podemos poner de un líquido. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, una característica de un líquido es que no tiene volumen definido. ¿Vale? ¿Qué significa esto de que no tenga volumen definido? Quiere decir que un líquido, si nosotros lo ponemos en un recipiente, va a adaptarse a ese recipiente. Imaginemos, por ejemplo, acá mi bote de agua. ¿Va? Mi bote de agua tiene una forma cilíndrica, pero el agua que está dentro de él no tiene un volumen definido. Si yo agarro esta agua y la vacío ahora a un botecito de esta forma, el agua va a tomar esta forma. Nunca va a tener un volumen definido un líquido. Así que esta es una característica importante. No tienen volumen definido. Y otra característica más, ya pusimos que son poco comprensibles. Yo creo que no, yo creo que es suficiente con esta característica más. Un líquido no tiene volumen definido. Y ahora, un gas. Un gas, de nuevo, no tiene volumen definido. Pero aparte de que no tiene volumen definido, un gas va a ocupar todo el espacio que se le dé. ¿Vale? Un gas va a tener esa gran característica. No importa de qué forma sea nuestro recipiente. El gas siempre va a ocupar todo lo que pueda, lo más que pueda. Imagínense, por ejemplo, una habitación. La habitación en donde están ahorita ustedes. Está llena de aire y el aire es un gas. Pero no quiere decir que, por ejemplo, en el rincón de por allá hay más aire que en el rincón de allá. No, hay la misma cantidad de aire porque lo que hace el gas, en este caso el aire, es expandirse igual en todos lados. Para todos lados se expande. Entonces, en ese rincón de su casa va a haber la misma cantidad de aire que en ese rincón de allá. Esa característica más tiene un gas, que ocupa tanto espacio como tú le des. Y aparte, ese espacio lo va a ocupar igual en todas direcciones. Imagínense, por ejemplo, un globito. Un globo, si ustedes agarran y lo inflan, se va a inflar y no se va a inflar más de un lado que de otro. Se va a inflar igualito para todos lados. De hecho, si el globo fuera un círculo perfecto, se inflaría como un círculo perfecto. No se infla así por la forma del globo, pero si no, se inflaría como un círculo perfecto. Entonces, estas son las características más básicas que tienen que saber ustedes de los estados de agregación de la materia y de cada uno de los estados. Estas características, estas de acá, las que puse en verde, son las que deben de saberse perfectamente, porque es muy seguro que las pregunten. Las que puse en azul, puede ser que las pregunten, no es tan común, pero pues no está de más que las sepan, ¿vale? Entonces, esto es lo básico.
Y otra parte importante será que tendrán que saber estos 6 procesos, el de solidificación, sublimación, condensación y evaporación, cristalización y fusión, ¿vale? Es lo más importante. Y voy a hacer una puntuación extra, un apunte extra, perdón, si quieren lo pueden tomar. Normalmente se les pregunta, ¿cómo se le conoce al proceso de volver un sólido gas sin pasar por líquido? Ah, bueno, si tenemos la imagen mental de este mapa, o bien podemos consultarlo en este momento, pues podemos verlo. Quiero pasar a un sólido, a gas, pero sin que sea líquido. ¿Cómo se le llama eso? Ah, bueno, pues se le llama sublimación, precisamente. Es muy común que pregunten eso. ¿Cómo se le llama el proceso de obtener un gas a través de un sólido sin pasar por líquido? Sublimación. Y es un poco menos común, pero bueno, puede ser que les pregunten cómo se le llama el proceso de obtener un líquido a través de un sólido, fusión. Entonces es importante que sepan este diagramita, que tengan una imagen mental de este diagrama. Va, estábamos entonces hablando de que es un cambio físico, ya lo pusimos acá y de aquí derivamos esta parte de acá. Ya lo abordamos. Vamos a pasar ahora a qué es un cambio químico. Bueno, un cambio químico. ¿Qué es un cambio químico? Vamos a ejemplificar el cambio químico. La forma más sencilla de tener un ejemplo de un cambio químico es la combustión. Es la más común, que más podemos ejemplificar y que es muy común que se los pregunten en sus exámenes. Vamos a poner esta, creo que está bonita. A ver, veamos esta. Combustión. Ok, sí, miren, esta es una forma muy buena de representar un cambio químico. Acá tenemos una imagen de lo que sería un proceso de combustión. Bueno, este proceso de combustión es un cambio químico y es el cambio químico que por excelencia les van a preguntar y les van a poner como ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué es un cambio químico y cómo podemos identificarlo? Un cambio químico lo vamos a saber o vamos a saber que es tal porque vamos a poder ver que el objeto inicial deja de ser ese, cambia de apariencia, parecido al cambio físico, cambia de apariencia, pero además de que cambia de apariencia, es imposible volverlo para atrás. Es imposible volverlo a hacer el mismo. Ajá. No es posible ese cambio químico. Entonces, un cambio químico por excelencia lo vamos a definir cuando sea un proceso en el cual, después de ocurrido ese cambio, ya no sea posible obtener el objeto inicial. Como ejemplo está la combustión, porque si ustedes ponen madera, papel o lo que sea que quieran quemar, se va a quemar, va a pasar ese proceso de combustión, ese cambio químico, y terminado ese proceso de cambio químico van a quedar puras cenizas. Y es imposible llevar las cenizas ahora a que se vuelvan otra vez madera. Eso no es posible, no se puede hacer. Así podrán identificar ustedes que este es un cambio químico, cuando no haya vuelta atrás, ¿vale? Por el momento no nos vamos a enfocar en la ecuación química, eso lo veremos más adelante, así que lo dejo nada más acá. Voy a poner por acá la imagen. Ahí está. Mi ejemplo de cambio químico entonces va a ser esto, la combustión. No es el único cambio químico que puede ocurrir, pero es un ejemplo muy común. Entonces vamos a nombrar qué define un cambio químico. ¿Qué es un cambio químico? ¿Qué es un cambio químico? En palabras muy simples para que ustedes las entiendan y se les queden grabado para su examen y para adelante, es un cambio químico, no hay vuelta atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ocurre la reacción, ocurrida la reacción, no se puede volver a obtener los la materia inicial. La materia inicial. ¿Va? Esta es la forma más fácil de recordar que es un cambio químico.
¿Qué va a ser un cambio químico? Bueno, pues va a ser precisamente el cambio en el cual ya no va a haber vuelta atrás. Esto es importante, no hay vuelta atrás. Ocurrida la reacción, ya no se puede volver para atrás. Y grábense ese ejemplo. Si yo les preguntara, ¿el derretimiento de hielo es un cambio químico o físico? Bueno, acá ya lo tenemos ejemplificado, pero ¿por qué es así? Un hielo al derretirse cambia de apariencia, sí es cierto. Y ocurrida la reacción ya no puede volver a su estado inicial o sí puede. Imaginen, por ejemplo, un cubo de hielo que hay en su refrigerador. Ustedes agarran un cubito de hielo, lo sacan, lo ponen en un vaso y lo dejan allí. O lo calientan o lo ponen en el sol, como ustedes quieran. El caso es que se derrite el cubito de hielo. Y una vez derretido el cubito de hielo, pues ya cambió de apariencia. ¿Y puedo regresarlo yo a su forma original? Sí puedo. Agarro el vasito, lo meto al molde, lo meto al refrigerador y vuelve a ser el cubito de hielo de hace rato. Entonces, si ven, en el cambio físico, aunque cambie de apariencia, hay una vuelta atrás. En el cambio químico es todo lo contrario, ya no se puede volver atrás. Y listo, con esto ya tenemos estudiado qué es la química, lo estudiamos por acá, ya estudiamos cuáles son los dos tipos de cambios, cambio físico y cambio químico, y aparte ya definimos los tres estados de agregación de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso. Y ya pusimos características de cada uno. Estas características son muy importantes que ustedes las sepan, estas de acá, y las que están en azul, bueno, son un poco menos importantes. Ya tenemos estudiada esta parte. Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo básico que debemos saber sobre los elementos, pues sí, sobre los elementos. Este Jamboard que creé, este pizarrón que creé, se va a quedar guardado. Así que bueno, si ustedes lo quieren visualizar después, no va a haber ningún problema. De cualquier forma, ya sé, yo lo voy a descargar como un PDF y posteriormente se los comparto en el grupo de WhatsApp. Así que ustedes ahí lo tendrán. En este momento voy a cambiar de pizarrón para empezar un tema nuevo. Así que se va a borrar, pero no se preocupen, lo van a poder consultar después. Vamos a borrar el pizarrón. Listo, ya está. Bueno, entonces vamos a empezar tratando algunos conceptos básicos de química. Para esto, déjenme checo si tengo algún problema tipo que podamos utilizar como ejemplo. Ok, esto nos va a servir. Vale. Ok, voy a empezar a ejemplificar y a resolver, digamos, estos problemas por medio de problemas tipo de Comipems. Este problema en específico que les acabo de poner es un problema que es súper común que vengan los exámenes. Cuando yo hice el examen de Comipems me vino este problema y en los sí creo que sí, tres exámenes que hicimos como de práctica estaba este problema. Así que este seguro viene, es muy muy seguro que venga. Este problema nos está diciendo, a partir de los siguientes modelos, el modelo X, el modelo Y y el modelo Z, acá hay un error en la redacción, dice modelo Q, no le hagan caso, era modelo Y, ¿vale? Es la única corrección, pero de ahí todo está bien. A partir de los siguientes modelos, el X, Y y Z, se puede afirmar que X es, Y es y Z es. Ok, y acá nuestra opción, o lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción correcta. ¿Qué sería X, qué sería Y y qué sería Z? ¿Cómo vamos a saber esto? Pues acaba de entrar en acción, digamos de manera importante, el saber qué es un elemento, qué es un compuesto y qué es una mezcla. Y vamos a definir precisamente esto. ¿Qué es un elemento? Es lo primero. Vamos a hacer una notita a ver si nos sirve. ¿Qué es un elemento? Elemento
químico. ¿Qué es un elemento químico? Bueno, pues será mm, la forma de materia más esencial. Esencial. Ok. Es la forma de materia más esencial o más básica que pueda existir. ¿Vale? Un momentito nada más. Permítanme un segundito. Ok, ya volví. Perdón. Fue una pequeña interrupción. Ok, bueno. Estábamos diciendo que lo primero que deberíamos saber es qué es un elemento químico. Pues un elemento químico será la forma de materia más esencial, más básica que puede existir. Los elementos químicos, digamos, a un grosso modo muy simple, pues son todos los que encontramos en la tabla periódica. Todos los que vemos acá son elementos químicos. Em, un elemento químico, pues no es más que un átomo con cierto número específico de electrones. Eso es lo que va a distinguirlo de electrones y protones, ¿vale? Van a ir cambiando. Pero un elemento químico, pues va a ser esto, la forma de materia más esencial o más básica. Más básica. Vale. Ahora, por otra parte, ¿qué es un compuesto? Compuesto, vamos a cambiarle de color, compuesto químico. ¿Qué es un compuesto químico? Bueno, pues un compuesto químico va a ser la unión de dos o más elementos para hacer una nueva sustancia. Eso va a ser un compuesto químico, la unión de dos o más elementos. Es decir, que un compuesto químico va a poder ser desde una molécula muy simple como el agua, que es la unión de dos hidrógenos y un oxígeno, hasta una molécula muy compleja o muy grande, digamos ahorita una no muy grande como es la glucosa, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. Y ahí está, ya tenemos nuestra sustancia. Esa será, por otra parte, entonces, una sustancia. Y definamos ahora qué es nos faltaría mezcla. ¿Qué es una mezcla? Bueno, pues resulta que una mezcla será eh, la, ¿cómo le podemos llamar? La, no, no quiero decirle unión porque no es tal cual una unión, sino la, digámosle, conjunción, porque ahorita no me sale otra palabra, vamos a usar conjunción. La mezcla será la conjunción de dos o más sustancias distintas. Pero es importante, yo no puse unión de dos o más sustancias, porque si unimos dos o más sustancias, si las unimos, ya no tendríamos una mezcla, tendríamos un compuesto distinto. Pero nosotros no queremos compuesto, queremos mezcla. Así que la mezcla no va a ser la unión, va a ser la conjunción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a agarrar un bote, un vaso, por ejemplo, y allí voy a agregar agua, y voy a agregar alcohol, y voy a agregar sal. Si bien todo se va a mezclar, todo se va a ver como si fuera una sola cosa, o no tan uniforme, sí se va a ver pues todo revuelto allí. Pero si yo quisiera, en cualquier momento, yo podría separarla. Y eso es lo importante en una mezcla.
Una mezcla es la conjunción, no la unión, porque no se forma una sustancia nueva que no se pueda separar, sino simplemente se ponen todas juntitas y las podemos separar después cuando queramos. Eso es lo importante. Las mezclas tendrán como característica que se pueden separar. Siempre, siempre se pueden separar. A veces será más difícil, a veces más fácil, pero siempre se pueden separar. Y listo, ya tenemos estos tres conceptos que nos servirán precisamente para tratar este problema, esta pregunta del examen de Comipens. Nos ponen estas esquematizaciones un poquito feitas, a mí no me gustan mucho. Por un lado nos ponen este esquema Z con bolitas todas iguales, todas las bolitas son igualitas, y aunque están agrupadas de dos en dos, una bolita sola se parece mucho o es igual a otra bolita sola. Y eso es importante. Si una bolita se parece a la otra y todas las bolitas son exactamente iguales, estoy o puedo decir certeramente que esto es ejemplo de un elemento. ¿Por qué de un elemento? Porque un elemento es la forma más esencial, más básica de la materia. Y un átomo de oxígeno va a ser igualito al átomo de oxígeno que está por allá. Y va a ser igualito al átomo de oxígeno que esté allá en China, o donde quieran ponerlo. Entonces, precisamente eso me va a dar la primera clave. Yo ya sé que esta imagen de acá es un elemento. Les voy a pasar o a decir un tip que seguramente ya lo sabrán, ya lo conocerán. Muchas gracias, Damián. Damián me hizo una observación que podríamos decir combinación. Exacto. La mezcla es la combinación de dos o más sustancias. Y es importante eso, combinación, no unión, ¿vale? Muchas gracias, Damián. Gracias por tu observación. Va, entonces, vamos a hacer un tip que yo les recomiendo hacer cada que puedan en su examen. Si ustedes tienen una pregunta cualquiera, de cualquier materia que quieran, ustedes van a tener siempre 4 opciones para responder. Quizá al momento les parezca muy complicada, muy difícil la pregunta, se les haya olvidado en ese momento lo que les pueda pasar. Es común que pase eso, es una situación de estrés en la que todos nos enfrentamos, así que es común que pase eso. Sin embargo, siempre habrá una de estas opciones que nos suene más familiar, que nos parezca más fácil de resolver. En este ejemplo en específico, si yo no sé qué simboliza cada una de estas cosas, pero ya supe que Z es un elemento, pues me voy a mis opciones y busco cuál de ellas me da la opción correcta, que Z sea un elemento. Y en estas opciones solamente esta y esta me dan la opción correcta. Entonces ya puedo empezar a descartar y eso me puede ayudar para ir solucionando mi problema. Vamos a pasar a tratar de saber qué es la otra cosa. Vamos a irnos por la otra más fácil. Ahora vamos a ver el esquema Y. Si ustedes se dan cuenta, en este esquema Y se están mostrando bolitas igualitas a las que estaban acá, más una bolita nueva que no sabemos qué sea. Sin embargo, estas dos bolitas distintas están unidas en triadas, en conjuntos de 3. Pero están unidas, eso es importante, están unidas las bolitas que ya conocíamos con las bolitas nuevas. Y aparte son bolitas distintas. Por lo tanto, eso nos puede estar indicando que esa ilustración es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Porque estamos identificando dos átomos o dos elementos distintos que se están uniendo. Entonces, si nos vamos a nuestra definición que pusimos, un compuesto químico será la unión de dos o más elementos. Ya sé entonces que este Y es un elemento. Y con esto ya puedo resolver mi problema. Ya sé que Z es un elemento y Y es un compuesto. Por lo tanto, mi respuesta correcta es la primera. Sin embargo, vamos a explicar por qué esto sería una mezcla.